Muy buenas tardes. Os voy a contar el plan que tenemos previsto para esta mañana, que transcurrirá más o menos en una hora. Y es que voy ahora a esbozar un perfil muy escueto de Emilio, además por indicación de él, de que no me explaye demasiado en su currículum, para poder abordar, porque es verdad, casi toda esta información aparece en la red. Y lo interesante no es que podamos hablar de la red, sino de que tengamos aquí al protagonista de lo que se dice en la red. Y luego vamos a hablar, de acuerdo con un esquema básico. Le voy a hacer una pregunta de entrada y después vamos a hablar un poco de la historia europea reciente para establecer un marco. Pero enseguida nos pondremos a hablar de lo que ocurrió en los últimos años del siglo XX en Europa, la crisis producida por el atentado de las Torres Gemelas y la crisis económica, en qué estado se quedó Europa y el mundo después de esos dos acontecimientos, y finalmente lo que podríamos llamar la situación creada por Trump I y Trump II, en lo que somos testigos de los 100 días que se acaban de cumplir del Trump II. Entonces, respecto a lo primero, luego le haré una pregunta final de la que no le he hablado a Emilio, que es, lo adelanto, la esbozaré, mi teoría de la chapuza. Quiero no, que... Por favor, la comparto. No, bueno, yo creo como explicación, pero como explicación histórica. Sí, totalmente. Bueno, esta tarde la voy a contar en la radio y quiero enriquecerme de los comentarios de Emilio. Entonces, Emilio Lama Espinosa estudia en la Universidad Complutense, donde se licencia y luego obtiene el doctorado en Derecho. Luego se va a la Universidad Americana en California, obtiene un segundo doctorado en Sociología. Vuelve a España y... lo cual es un poco sonrojante. Antes de los 35 años, primero es profesor de la universidad, luego catedrático de la misma universidad donde estudió. Allí, como es natural, en los profesores imparte docencia e investigación en su universidad, en otras universidades españolas y también extranjeras, europeas, americanas, y fruto de ello es una prolífica obra académica, científica, intelectual, por la que ha obtenido un número muy grande de premios y reconocimientos que os excuso y no enumero. Su obra es, al principio, sí. Esto, a ver si está de acuerdo o no Emilio, su obra primero tiene un perfil un poco más académico y utilizando la jerga orteguiana, a mí me ha parecido que al principio se dedica más a las ideas y luego a las creencias. Sí, no está mal. Bueno, y a la realidad. Sí. Bueno, decir, pero es que también la creencia es una realidad. Es una realidad. Entonces, al principio, dentro de esta obra más, digamos, de perfil investigador y académico, sobre todo estudia el pensamiento de algunos autores, como Besteiro, Marx, Escuela de Frankfurt y otros, y luego más tendencias culturales en general, luego también estructuras culturales, no solamente las tendencias, quizá... A partir de ese libro que él coordinó con otros y que está entre mis preferidos de su obra completa, que me ayudó tanto en la redacción de mi primer libro, que es el de Sociología del Conocimiento y de la Ciencia de 1994. Los títulos de la segunda parte, aunque la distribución no es tan esquemática como estoy diciendo, pero los títulos de la segunda parte me atrevo a decir que contienen más la voz de un intelectual. Público. Sí. Es decir, un creador destacadísimo, en mi juicio, de opinión pública en España, escritos sobre historia, escritos de historia de las ideas, escritos de la idiosincrasia y naturaleza de España, y análisis preciosos de las tendencias de la historia universal, sobre todo reciente. El último es Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente 2021, que yo siempre he recomendado a mucha gente, porque es uno de esos libros que cuando lo terminas puedes presumir de haber leído 100. Tienes la sensación de haber leído 100 libros y que están decantados en uno solo. Yo os lo recomiendo mucho. Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente 2021. Es un libro de 200 páginas y que se lee, es amenísimo, está lleno de datos jugosos que luego en conversaciones y en conferencias podéis enriquecer. Da mucho que sí. Además de catedrático e investigador, ha sido muchísimas otras cosas, pero solo voy a mencionar unas poquitas. Ha trabajado como alto cargo en el ministerio,
director general y secretario general de universidades. Ha sido director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha sido director y presidente y ha estado en la fundación del Real Instituto Elcano, que es un instituto que fue muy, muy pionero y lo sigue siendo en muchos aspectos dentro de los think tanks españoles. Y desde hace más de 15 años es también académico de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Y además de libros, hemos mencionado 2, pero son muchos más, ha tenido columnas en prensa, publica artículos en revistas y es un extraordinario conferenciante, porque además de dominar la palabra escrita, domina también la palabra oral. Por eso, que haya aceptado nuestra invitación a venir aquí a la Cátedra de Ejemplaridad UNED es todo, os lo digo con énfasis, es todo un acontecimiento. Así que voy a formularle algunas preguntas, tratar de extraer cosas que él ha publicado en este rato de conversación, pero antes, se lo he anticipado, no me resisto a hacerle una pregunta introductoria sobre qué pasó el lunes. Que nos llevamos un susto todos, un susto enorme. Bueno, vamos a ver, pasó, bueno, desde un punto de vista técnico, pues si es el problema de las renovables o no las renovables, la inercia del sistema, en fin, todos estos temas yo no soy competente para abordarlo. Yo lo abordaría desde la perspectiva de un libro que escribió un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que se llamaba Risiko, que es la sociedad de riesgo, en lo que argumentaba que las sociedades modernas, la enorme complejidad de las sociedades modernas las hace extraordinariamente vulnerables. Vulnerables a riesgos socialmente producidos. No estamos hablando de catástrofes naturales, estamos hablando de riesgos socialmente humanos. Generamos redes complejas de interacciones que son muy vulnerables, ¿no? Y lo que ocurrió el otro día pues es un ejemplo de eso. Todo el sistema eléctrico español, que a su vez soporta y sostiene toda la sociedad española, porque vivimos de la electricidad, conectados a ella constantemente, bueno, resultó que era extraordinariamente vulnerable a una subida de tensión que se ha producido y cae todo, entramos en el cero energético. Esa vulnerabilidad se manifiesta constantemente. Lo vemos y lo hablaremos después si se tercia, el 11S. El 11S, los atentados a las Torres Gemelas, muestran una vulnerabilidad extraordinaria. Pensemos que los atentados se realizaron con unos cáter. Unos individuos osados e inteligentes y atrevidos compran unos cáter, se meten en unos aviones, con los cáter amenazan y se hacen con el control de los aviones. Y una vez que tienen el control de los aviones, golpean a las Torres Gemelas y las Torres Gemelas caen. Con unos cáter, es como una palanca. Deme un cáter y controlaré el mundo. ¿Por qué lo controlan? Porque hay una serie de vulnerabilidades, los aviones, las torres, etc. Todo es vulnerable. Y este es un problema. Pero además de vulnerable, lo del lunes demostró que era imprevisible. Bueno, es imprevisible. Porque no estaba previsto, por lo menos. Bueno, es que estamos llenos de cisnes negros. Esta es una de las cosas características del momento presente, porque es un punto de inflexión y en los puntos de inflexión se acumulan. Explica si quieres qué es un cisne negro. Bueno, un cisne negro, esto es un tema muy de moda en este momento a partir del análisis de un libanés, un matemático. O sea, los cisnes normalmente son blancos. Tú ves pasar un cisne y es blanco, pasas otro cisne es blanco y presumes y supones que el siguiente cisne será también blanco, pero de pronto aparece un cisne negro. ¿Qué son los cisnes negros? Los cisnes negros son eventos sociales impredecibles, no previstos, y que como consecuencia de que son impredecibles y no estaban previstos, resultan ser enormemente disruptivos. Son como un golpe. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿No? De pronto un cisne negro. Nadie lo esperaba. Bueno, pues lo del otro día fue en buena medida. Sí. Los técnicos sí lo preveían y de hecho había algunas previsiones. O sea, sí no era imprevisible, era previsible, aunque estaba imprevisto. Imprevisto, pero se podía prever. Los técnicos sabían que ese riesgo estaba ahí, que existía, pero no se le da la suficiente relevancia, pues porque los políticos no lo consideran relevante o creen que no lo es en este momento, y el resultado es que de pronto nos encontramos con un país totalmente parado. Totalmente. Esto vulnerabilidad de las sociedades complejas. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad con la chapuza de la que hablaremos al final, yo creo que se conjugan. La chapuza es humana. Sí, es por eso. Pero luego hablaremos. Entonces, ahora, como quiero entrar en el análisis
del preámbulo del siglo XXI, que es a partir de 1989, el final de ese llamado siglo corto, que es el siglo XX, desde 1917. Quizá una palabra, en tu último libro mencionas una célebre conferencia en la que estructuran la historia entera de Europa en 4 momentos. Dice uno, pasó un momento mediterráneo, un momento continental o propiamente europeo, un momento atlántico y un momento pacífico. Sí, pacífico y global. Pacífico del Pacífico, dices. Sí, del Pacífico, del Pacífico. Pacífico, sí, lo del mar Pacífico. Bueno, en realidad lo dices tú. Sí, no es mío, es Barraclough, sí, es un gran historiador británico. Bueno, sí, yo creo que para entender el presente tenemos que partir inevitablemente de las 2 guerras mundiales, sobre todo la segunda. Las guerras mundiales, en el fondo, son guerras civiles europeas proyectadas al mundo. Esto es fundamental. O sea, Europa se enfrenta a Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, se enfrenta entre sí y proyecta esa confrontación. Y, en cierto modo, son el suicidio de Europa. Europa se pega un tiro. Porque llega como líder mundial. Absolutamente. El periodo más brillante de la historia europea es justo antes de la Primera Guerra Mundial. En ese momento prácticamente casi el 75-80% del territorio del mundo está bajo soberanía de potencias europeas. Y el 50% de Inglaterra. Bueno, efectivamente. Sí, bueno, sí, en buena medida inglesa, pero no solo. Todavía yo recuerdo cuando estudiaba el bachillerato, el mapa de África que estudiábamos, que veía, lo recuerdo perfectamente, en ese mapa de África todo eran colonias, solo había 2 países independientes, que eran Liberia y Etiopía. El resto eran colonias belgas, colonias inglesas, colonias francesas. Hoy son 54 países. O sea, 54 países que estaban totalmente colonizados. Por lo tanto, sí, efectivamente. Europa, como por recoger el hilo, como decía, se suicida en las 2 guerras civiles. Después de la segunda, Europa queda absolutamente devastada física y moralmente, las 2 cosas, y entonces pasan 2 cosas fundamentales que siguen marcando nuestro presente. La primera es la descolonización. Es decir, a partir del 45, todos los imperios coloniales europeos se descolonizan y aparecen más de 150 nuevos países. Cuando se fundan Naciones Unidas en el 45, hay en el mundo 50 países. Hoy en Naciones Unidas 193. En total en el mundo 200. Se multiplica por 4. Son otros tantos actores políticos, otros tantos actores económicos, muchos de ellos con reclamaciones históricas frente a las potencias coloniales, con resentimientos muy potentes. Pensemos en China con lo que llaman el siglo de la humillación, el siglo XIX. De ahí hay una gran divergencia. Ahí hay un caldo de cultivo muy potente. Esa es la primera consecuencia. La segunda gran consecuencia, lo mencionaba antes, es que Europa pasa a ser controlada por 2 potencias extraeuropeas. Porque en el fondo, en Europa la guerra es Rusia, no nos engañemos, quien gana la guerra en Europa es Rusia, la batalla de Kursk es 1000 veces más importante que la batalla de Normandía, y en Asia la guerra la gana los Estados Unidos. Y Estados Unidos y Rusia se reparten Europa. Y desde el año 45 los destinos de Europa no han estado en manos de los europeos, los destinos de Europa han estado en manos o de los Estados Unidos o de la Unión Soviética y ahora Rusia. Y eso sigue así. La frontera entre esos 2, que era el viejo telón de acero, ha variado, después de la caída del telón de acero ha variado, pero sigue siendo así. La realidad lo vemos en este momento. Uno de los grandes problemas de Europa es cómo conseguimos autonomía estratégica suficiente para podernos defendernos de la amenaza rusa, que por lo demás es un país, una potencia sobrevalorada, una pobre y potencia, pero esa es la realidad. De modo que este es un poco la situación en lo que hemos llamado la Guerra Fría. La Guerra Fría es ese largo periodo de enfrentamiento global entre esas 2 grandes potencias. ¿Qué pasa después? Rusia implosiona desde dentro. La Guerra Fría la gana Occidente, la ganan los Estados Unidos, la gana Europa. A partir de ese momento se produce la fusión del primero y el segundo mundo, esos 2 espacios políticos, económicos, que era el espacio de los Estados Unidos y del comercio libre y el espacio del Comecon y de la economía centralizada, se fusionan. Esa fusión arrastra al tercer mundo y lo que se produce es la globalización. La globalización es, sin duda alguna, el proceso más importante de los últimos 30 o 40 años. ¿En qué consiste? Pues básicamente en que todo se fusiona.
La economía española está vinculada con la francesa, está con la americana, esa con la china, a su vez la economía está vinculada con la tecnología, está vinculada con la seguridad, está vinculada con el petróleo, está vinculada con... Todo se vincula. La globalización es ese proceso por el cual una línea de acción se vincula con otra, con otra, con otra. Es cosmopolita. Es cosmopolita en el sentido de que es global, de que es internacional. Un ejemplo que me gusta siempre poner, seguro que todos tenéis un teléfono móvil en el bolsillo, igual que tengo yo, un celular, y lo habéis comprado en algún sitio por aquí y seguro que pone Made in China o Made in Vietnam. Mentira. Si tú analizas el árbol de la división del trabajo que lleva a que tengas un teléfono en el bolsillo, desde las materias primas, el ensamblado, el transporte, los royalties, la comercialización, das la vuelta al mundo. Son varias docenas de países los que han tenido que contribuir para que yo lleve el teléfono en el bolsillo. A mí me gusta siempre decir, llevo el mundo en el bolsillo. Qué bueno. Llevo el mundo en el bolsillo. No nos damos cuenta, pero es la realidad. Y cada vez que ponemos en marcha el automóvil, le damos al starter, ocurre 3/4 de lo mismo. Son docenas y cientos de piezas de ese automóvil que han ido circulando. Ese es uno de los argumentos que yo he oído, haciendo una paréntesis, contra las tarifas de Trump. Y es que no parece tener en cuenta que el mismo teléfono ha hecho muchos viajes. Muchos viajes. Y que cada viaje tendría que... El carburador puede haber ido de Estados Unidos a México y vuelta de México a Estados Unidos y así, o a Vietnam o a cualquier otro. Vivimos, no nos damos cuenta, pero vivimos en una red que es global, que es mundial. Por vez primera en la historia de la humanidad, la sociedad humana es una. Una aldea. Es una sola, está trabada de mil modos. Sí, sí. Este es uno de los problemas fundamentales que tenemos y es que tenemos una sociedad mundial, pero no tenemos un gobierno mundial. Y el gran problema de la globalización es que ha generado un creciente desgobierno. El desgobierno global crece a medida que la globalización crece. Y por lo tanto tenemos un problema de gobernanza global. Bueno, lo vimos ayer, menos mal que teníamos conexión con Francia y con Marruecos, si no la red eléctrica española no se hubiera podido poner. Pero a su vez la red eléctrica francesa está conectada con Alemania, que está conectada, y al final es una red eléctrica mundial. Vivimos en una sociedad global por vez primera en la historia de la humanidad. Entonces, cae el muro en 1989. Cae la Unión Soviética. Y iniciamos lo que en tu libro mencionas, esa frase de Stiglitz. Sí, los Roaring 90s, los rugientes 90. Es la década más próspera económica de la historia del mundo. De la historia del mundo. Efectivamente, esto, bueno, no creo que vivamos en la mejor sociedad posible, porque a mí se me ocurren muchas cosas para mejorarla, pero sí creo que vivimos y hemos vivido, y especialmente los europeos y también los españoles, en la mejor sociedad que ha habido, que ha existido en la historia de la humanidad. O sea, jamás, y esto lo he hablado con muchos historiadores, jamás tanta gente como nosotros y durante tanto tiempo hemos disfrutado de tanta libertad, de tanta seguridad y de tanta prosperidad. Esto es maravilloso. Y si a mí me dices, ¿cuál es el mejor periodo de la historia de la humanidad? Sin la menor duda, el periodo que corresponde a Occidente, entre el año 1950, 60, Unión Europea, etcétera, hasta las grandes crisis actuales, pero todavía hoy. Y la prueba es que... O sea, tu biografía. La mía, mi historia, ¿no? Yo he vivido, vamos, soy un afortunado, pero vosotros también, cuidado, no os engañéis. Y además ellos van a venir 100, van a vivir 100 Sí, años. lo que pasa es que ellos tienen muchos problemas de los que hablaremos. Que se me solucionaron, por así decirlo. No, pero es sin duda el mejor periodo que ha habido en la historia de la humanidad, sin ninguna... Y la prueba es que la gente, se dice, vota con los pies. Los emigrantes del mundo que abandonan zonas de miseria y de violencia, ¿dónde quieren ir? Pues está clarísimo. Quieren ir o a Estados Unidos o a Europa. Yo no sé de nadie que diga, ¡ay, qué bien he conseguido un permiso de trabajo en Ekaterimburgo! Pues no, en Rusia no, la gente no tiene grandes ganas de irse. El y a China Chinese tampoco. style of life no funciona. Ni el Chinese ni el Russian way of life son dos países que carecen por completo de lo que se llama soft power. El soft power, ¿quién lo tiene? Y esto los estudios lo acreditan sobradamente, tiene Estados Unidos y lo tiene todavía más Europa. Y con Trump el soft power de Europa está creciendo. Claro. El prestigio y la reputación de Europa sigue siendo enorme. Europa no amenaza, es una potencia, por así decirlo, herbívora y no carnívora, es una terminología que utilizamos. Hay países carnívoros, Rusia es un país carnívoro, China lo es. Europa no, Europa es herbívora, no amenaza a nadie, es benéfica, es como una vaca, efectivamente. La gente viene y por lo tanto no amenaza, es un espacio maravilloso
de cultura, de seguridad, de lo que quieras, casi un parque temático, un maravilloso parque temático. Por desgracia, a mí siempre me gusta decir que Europa es un maravilloso parque temático, pero ubicado dentro de un parque jurásico, que es en este momento el mundo es un buena medida un parque jurásico. Y Marte. El otro día, ahora te quiero preguntar por las consecuencias de esto mismo, pero el otro día escuché un podcast a uno de estos columnistas del New York Times que, enfadado con las medidas de las órdenes ejecutivas que está aprobando Trump, decía, la Unión Europea, en mi opinión, es el invento humano más importante desde la democracia de Pericles. Bueno, no lo sé, no me atrevo, pero tiendo a estar de acuerdo, por lo menos emocionalmente. Es una exageración, pero emocionalmente. Pero no, yo he hecho esa comparación. En alguna conferencia he dicho, puede que los historiadores futuros recuerden esta época actual como nosotros recordamos la Atenas de Pericles. Esto lo tengo escrito. En la conferencia que di en Ortega hace poco, ¿no? O sea, por lo tanto, me resuena muy bien. Yo creo que eso es magnífico. En el fondo, la caída del muro de Berlín, los rugientes Roaring 90s, los rugientes 90 que decía Stiglitz, fueron un periodo de democratización creciente en todo el mundo, la tercera ola democrática. Los países autoritarios decrecen enormemente, los países democráticos crecen. Se cobra el dividendo de la paz, porque no hay que invertir tanto en defensa y por lo tanto la economía prospera tanto en Europa como en Estados Unidos. Es decir, es un periodo magnífico. Es un periodo magnífico en el que triunfan las sociedades abiertas. Triunfa el liberalismo alrededor de tres vectores institucionales que para mí son claves. Uno es el Estado democrático, evidentemente, como forma política dominante y hegemónica, sin alternativa. No tenemos ninguna. Cuando yo era joven, contraponíamos las democracias populares a las democracias burguesas. Esto ya nadie se lo cree. No hay más que una forma de democracia, que es la que existe. Por lo tanto, triunfo del Estado democrático. Triunfo de la economía de mercado. Esto es fundamental. Triunfo de la economía de mercado. Si China ha crecido como ha crecido espectacularmente, casi 30 años a 2 dígitos, es porque liberalizó su economía con Deng Xiaoping. No porque es un Estado autoritario o totalitario. No, es porque tiene una economía abierta al mundo y es, de hecho, el principal comerciante del mundo, el principal exportador, la fábrica del mundo. Segundo, y democracia, mercado. Y lo tercero, es fundamental y se olvida ciencia. La ciencia da su carácter a la cultura moderna. La ciencia, es decir, la innovación. La innovación, por una parte, y por otra parte el discurso y el debate basado en la racionalidad, en el diálogo y en la prueba empírica. Un gran sociólogo americano del siglo pasado, Austin Bebel, decía: la ciencia da su carácter a la cultura moderna. Y la prueba la tenemos en que las afirmaciones de los científicos no se pueden discutir. Cuando un científico dice, no, esto es así, no tienes argumentos más que si tienes mejores argumentos científicos, pero no puedes discutírselo. Otra cosa, Emilio, que a mí me ocurre mucho, es cuando los científicos, basándose en su autoridad científica, dicen tonterías en temas distintos de la ciencia. Bueno, eso es verdad. Todos decimos tonterías. Y también, pero no me digas que no es cierto, que empiezan a decir que como ha sacado el premio Nobel en biología, entonces puede hablar de cualquier cosa. Sí. Bueno, nos pasa a todos. Digamos, los políticos cogen los tertulianos, que de pronto son especialistas en energía, al día siguiente son especialistas en bombas nucleares, yo qué sé, cambian de especialidad. Sobrevino en esa especie como de exaltación, de fiebre, que coincide con los años de Bill Clinton, más o menos. Sí, es la época de Bill Clinton. Bill Clinton es como la personificación de los... Clinton, Tony Blair aquí en Europa, pero Clinton sobre todo. Clinton, sí. En ese momento sobreviene el inmenso cisne negro de los atentados. Pero una pregunta que yo te hago. Empiezan los cisnes negros. Sí, pero luego llega el otro, que es el de la economía, que vete tú a saber si no nació en el seno de la opulencia de los años 90, claro, en gran parte y de sus excesos. Pero la pregunta es, vamos a ver, sé que me vas a contestar que no, pero cuando se produjeron los atentados en 2001, ¿no? Sí, 2001. Poco tiempo después, enseguida se estableció
es evidente que fue un atentado importante y desde luego fue un atentado y además filmado y además totalmente inesperado. Una cosa espectacular, como ¿quién dijo esto? Stonehausen, ¿no? Es el espectáculo más bello, desde incluso estéticamente, ¿no? Es un espectáculo wagneriano. Totalmente. Pero la pregunta es, vale, es muy importante, es muy vistoso, está retransmitido por el mundo entero. Hemos visto las imágenes 6 millones de veces. Pero ¿eso por qué es importante en términos históricos? Bueno, es importante, primero, porque era un enorme cisne negro gigantesco. Nadie lo esperaba, nadie lo podía esperar. Fue una espectacularidad brutal y salvaje. No dabas crédito, pensabas esto es una película de Hollywood, pero mala, no me lo puedo creer. Pero en el fondo, como todo, tiene su causa y podíamos haberlo, si no previsto, al menos intuido, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Estábamos hablando de un enorme proceso de modernización del mundo, Estado democrático, economía de mercado, ciencia, racionalidad, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso de enorme modernización hubo una región que se mantuvo por completo al margen e incluso retrocedió. Todo lo que es el cinturón islámico del mundo, que va desde Senegal y el Sahel, todo el norte de África, que cruza Oriente Medio, que continúa por el sur de Asia y que llega hasta Filipinas, a los llamados el Frente, ¿cómo se llama? El Frente Moro de Liberación de Filipinas, que tiene un nombre curioso, el Frente Moro. Bueno, todo ese cinturón islámico no tuvo democratización, todo lo contrario, continuaron con regímenes teocráticos, autoritarios o estados fallidos. No tuvo un proceso de modernización económica porque si mejoró su renta per cápita fue gracias al petróleo. Son petroestados, como los llamaba Noam Chomsky, son cleptocracias petroleras, cobran el petróleo y se lo reparten entre las familias que controlan. Y en tercer lugar, desde un punto de vista cultural, lo que ha habido fue un retroceso teocrático, premoderno. Por tanto, todo eso se mantuvo no solo al margen, sino en contra. Y ese es el caldo de cultivo del yihadismo, ese es el caldo de cultivo del 11S. De modo que a su vez, ¿qué es lo que ataca? Ataca los dos símbolos más importantes de Occidente. Por una parte, el Pentágono, la sede de la fuerza que protege el mundo libre, el Pentágono, y en segundo lugar, las Torres Gemelas, que son las torres del comercio mundial. Lo que ataca es a la fuerza global y al comercio global. O sea, el ataque está bien dirigido. Y eso provoca, evidentemente, una sorpresa enorme, da lugar a la guerra de Afganistán, que se acabó hace poco, da lugar a la fallida guerra de Irak, que también se acabó hace tiempo, y crea ya una sensación de inestabilidad. Es el primero de Pero los entonces es más un tema de sensaciones que de números. Yo creo que sí. Vamos a ver, el islamismo no es una amenaza vital. No es una amenaza vital, al menos de momento. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, puede hacer un daño ocasional. El terrorismo es siempre guerra asimétrica, y la guerra asimétrica se desarrolla porque no se puede llevar a cabo una guerra asimétrica. Claro. Por tanto, haces guerrilla. Haces guerrilla. Y es una guerrilla urbana, claramente. La suerte es que hasta el momento no se ha producido la conexión buscada por ellos entre grupos terroristas y armas de destrucción masiva. Cuidado, no se ha producido. El día que se produzca estaremos hablando de letalidades de miles y quizás... ¿Y eso qué dirán? Bueno, eso puede ser cualquier cosa. Eso puede ser una bomba atómica que se ha escapado del arsenal ruso, eso puede ser efectivamente Corea que lo haga, eso pueden ser químicas, pueden ser cibernéticas, es decir, un arma de destrucción masiva en manos de un grupo terrorista. Oye, antes de ayer paró España, puede parar Europa. Y de pronto, es más, puede que de pronto amaneces una mañana y descubres que te han ganado la guerra. O sea, podría ocurrir. Es verdad. Te han controlado todos los que sistemas. Incluso la defensa se hace muy vulnerable si no hay electricidad. Sí, todo se hace vulnerable. No tienes, fíjate que si tú cancelas los GPS, pierden el posicionamiento todos los aviones, todos los navíos, por todo eso se queda sin capacidad de posicionarse. Te han ganado la guerra. Así que efectivamente hoy con sistemas cibernéticos tú puedes conseguir en 24 horas has ganado una guerra. Por lo tanto, bueno, digo esto porque al principio estoy de acuerdo contigo, el yihadismo no es una amenaza vital en condiciones normales, es terrorismo urbano. Por los españoles hemos vivido con terrorismo urbano
Vosotros no lo conocéis, gracias a Dios, pero yo sí, claramente, tú supongo que también. Hemos vivido con terrorismo urbano, con bombas en las ciudades, con asesinatos constantes durante muchos años y hemos sobrevivido. Y aquí estamos, ¿no? O sea que, bueno, y hemos ganado. Y hemos ganado y acabamos ganando. Y yo creo que la batalla contra el yihadismo se acabará ganando también en el mundo. Ese mundo islámico que se ha quedado premoderno, que no se ha incorporado a la globalización y a la sociedad libre y a la modernidad, yo creo que acabará haciéndolo. Entonces, de alguna manera, ahora entramos en el segundo gran cisne, que es el económico, pero de alguna manera lo que ha pasado a partir de 2021 es una cosa como de cómo se siente Occidente, y es que se siente con mucha menos confianza de la que antes tenía. Y si eso además lo mezclas con la marea de la autoconciencia posmoderna que relativiza, que deconstruye el relato de la legitimación occidental, fomenta el multiculturalismo, la autocrítica, todo eso es ya una de las consecuencias de las Torres Gemelas, que no es propiamente el hecho de que hayamos sufrido un atentado, sino que entra en el mundo casi sentimental, ¿no? Sí. Pues sí, vamos a ver, las Torres Gemelas es el primero de los cisnes negros relevantes que nos han abofeteado en los últimos, yo diría, 15, 20 años. Tuvimos la crisis económica del 2008, sí, totalmente inesperada también, sí. Otro cisne negro. Tuvimos después la pandemia, crisis sanitaria. Otro crisis de vulnerabilidad, de nuevo proceso de vulnerabilidad. Hemos tenido el cambio climático, que es otro elemento clave para entenderlo. Y bueno, y si queremos añadir últimamente la guerra de Ucrania, que también era inesperada, era una locura que se le ocurrió a Putin, que si pudiera rebobinar probablemente lo haría. Y el antagonismo que representa el superpoder de China también introduce incertidumbres. Bueno, yo creo que desgraciadamente... O al contrario, lamento decirle, hoy China es un elemento de estabilización, sí. y proporciona certeza más que incertidumbre, ¿no? No, yo creo que todo eso... Yo creo que la clave del asunto es lo siguiente. La globalización, como decía, yo creo que ha sido muy positiva. Si coge los resultados de la globalización, pues la esperanza de vida se ha multiplicado por 3, está por encima de los 75 años. Para los que tenemos pues esa edad, pues no es trivial esto. Un mes al año, según creo. Sí, sigue creciendo. El PIB per cápita ha mejorado espectacularmente, casi como un cohete. Se ha sacado de la miseria y de la hambruna a miles de millones de personas en todo el mundo, miles de millones de personas. Aparece clase media en sitios donde era impensable que existiera. La educación, la cultura... Ha habido y los derechos. Y los derechos, por supuesto. Pero ha producido un resultado, ha producido varios. Antes hablábamos del desgobierno global. El desgobierno global es una consecuencia del proceso de globalización. Si no tuviéramos globalización, tendríamos un desgobierno local, pero no desgobierno global. La otra consecuencia muy negativa, para mi entender, que es clave para entender el presente, es que la globalización ha producido una profunda dualización de la práctica totalidad de las sociedades. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, primero, como consecuencia de la globalización se, relocalizaron multitud de industrias pesadas que proporcionaban mucho empleo y se llevaron fuera, se llevaron a China, de China ahora a Vietnam y a otros países. Sí es cierto que se han creado muchas nuevas empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, pero la diferencia es abismal. Poner un ejemplo, Meta puede valer, no sé si valdrá 2 billones o 3 billones y emplea en total 75.000 trabajadores. General Motors vale la quinta parte, emplea 300.000. O sea, la riqueza enorme de las grandes empresas tecnológicas no se ha filtrado a la clase media. ¿Y esto qué ha generado? Lo que yo llamo la dualización entre los globalizados y los territorializados. ¿Quiénes son los globalizados? Pues los jóvenes cultos, con idiomas, con buen empleo, con trabajo serio. Más bien occidentales, ¿no? Vinculados, sí y no. Sí, no. Vinculados a cadenas transnacionales de información y de producción, vinculados, y que les es igual trabajar, porque pueden trabajar igual en Madrid, que en Londres, que en Singapur, que en México DF o que en Buenos Aires. Y lo mismo ocurre con un chico inteligente, argentino o mexicano, que está trabajando ahí, pero podría trabajar mañana en Singapur. Y que hace el diseño de una puerta de Australia. Y estos están globalizados y se desnacionalizan. ¿Por qué se desnacionalizan? Porque su outlook, su perspectiva, su vida, no es su país.
Su vida son los mercados globales. Es más, frecuentemente le importa un bledo lo que pasa en esos mercados locales, porque lo que le importa son los mercados locales. Lo que le importa son los mercados globales. Un detalle, antes de ayer, con el parón brutal de la energía y de España, el IBEX ni se enteró. Vive en otro mundo. O sea, el país se hunde, se para y el IBEX no se entera. Por lo tanto, hay una diferencia. Estos son los globalizados, que en el fondo somos casi todos nosotros, no nos engañemos. Y luego, ¿quiénes están? Los territorializados, los left behind, los abandonados. No encuentran empleo, empleos precarios, son ninis, no tienen idiomas, no pueden irse de un sitio a otro. ¿Y qué es lo que hacen los abandonados? Lo que hacen es buscar protección. Y la encuentran en 3 elementos. La encuentran, en primer lugar, en los aranceles y en el proteccionismo económico. Son los campesinos, los labradores, los ganaderos, o los que buscan protección frente a los tomates que vienen de no sé dónde. Por lo tanto, primero, proteccionismo económico. Segundo, un Estado fuerte. Un Estado fuerte. No quieren saber nada de la Unión Europea, no quieren saber nada de organismos internacionales. Quieren que el Estado les proteja como lo ha hecho siempre. Y tercero, se vuelven muy conservadores en lo moral. Están en contra de lo woke, por supuesto, pero del multiculturalismo, de la inmigración, que les cambia las sociedades y lo que quieren. Y ahí meterías también el concepto de identidad. Sí, lo que buscan es regresar a las viejas identidades nacionales, que ya han desaparecido, pero bueno, pretenden. O sea, un retorno a un cierto romanticismo. Bueno, es un neonacionalismo muy poderoso. Make America Great Again es eso. El Brexit es eso. Le Pen es eso. La alternativa para Alemania es eso. Y lo tenemos, Puigdemont, por supuesto, es eso, pero Vox en buena medida también lo es. Y lo tenemos en todas partes. Son los populismos, los hay de derechas y de izquierdas, son los populismos que buscan la protección de los abandonados frente a los procesos globalizadores y a la competencia. El segundo cisne negro, la crisis económica, es fundamentalmente atlántica, americana y europea, o es mundial? No, es mundial, pero fundamentalmente es atlántica, es europea, es financiera. Es financiera, afecta mucho más a Europa, a Estados Unidos, que al resto del mundo. América Latina, por ejemplo, pues es poco, y a China y Asia también, ¿no? Aunque ahí desafecta algo más, pero básicamente es un fenómeno atlántico. Y en este contexto gana las elecciones Trump 1. Trump 1, sí. Y ya marca... En realidad las pierde. Sí. O sea, el voto popular, quiero decir. Sí. Pero bueno, tiene más delegados y... Es el sistema. ¿Y qué representa el advenimiento de una figura como Trump 1? Bueno, yo creo luego vamos al 2. No, es que es la preparación del Trump 2, evidentemente, y deberíamos... Fue el mismo año, es muy curioso, el Brexit fue el mismo año prácticamente, 2016, ¿no? El Brexit, Trump, bueno, y el año en el que en Europa se elabora el documento sobre la European Global Strategy, sobre la necesidad que tiene Europa de construir una autonomía estratégica. Las 3 cosas funcionan al tiempo, ¿no? El Brexit y Trump son fenómenos muy parecidos, son 2 reacciones nacionalistas de países que pretenden retomar el control de su destino, entre comillas, un destino que está en manos de la globalización o en manos de la Unión Europea, y los 2 pretenden eso. Pero, en fin, Trump ya plantea la práctica totalidad de las políticas que está desarrollando ahora, ya la plantea Trump 1, ¿no? Aranceles, emigración, recordemos el muro frente a México, que lo tenía que pagar México, todo eso, adelgazamiento del Estado, rechazo radical a las renovables, insiste en que hay que perforar y perforar. Pero hay un matiz que, por ejemplo, yo en el Brexit no vi. Alguna vez he argumentado que 2 pueblos reconocidos por su sentido común y por su pragmatismo, como es el catalán y el inglés, cometieron el acto más antipragmático probablemente de su historia, y de una manera casi simultánea, como es la declaración de independencia de segundos por parte de los catalanes y el Brexit por parte de Inglaterra. Pero en cambio en Estados Unidos no está tan claro, de momento, que vaya a acabar tan mal como acabó. Por lo menos ellos tienen conciencia, tienen un momento de cierta euforia. Pero entre Trump 1 y Trump 2 hay, que también lo diferencia de Inglaterra, no tanto de Cataluña, ocurre algo. Y es que
Trump comete un pecado que es el asalto al Capitolio, que anticipa una... todavía creo que no se puede hablar de una inconstitucionalidad abierta, pero sí un coqueteo con la relativización del Estado de Derecho y de la democracia liberal. No, yo sí creo que se puede hablar de una inconstitucionalidad manifiesta. Sí, sí. Pero en fin, voy a eso. Primero, has hecho un comentario sobre el seni y la prudencia de la cultura catalana. Perdona que me distancie de ese optimismo. La cultura catalana tiene el seni y la rausa. Ha prevalecido. Sí, ellos les gusta pensar que son algo así, lo dice la Dinamarca del Sur, ¿no? Los daneses no les hace mucha gracia esta comparación, por cierto, ¿no? Tienden a pensarlo. Yo he pensado muchas veces que en buena medida son algo así como la Sicilia del Norte. Así que hay otro modo de verlo. Es un país muy complicado, muy complicado. Es cierto que tiene seni, pero tiene mucha y en fin, el golpe de Estado que dieron en el 2017 es prueba de una insensatez total. monumental. Pero también el Brexit fue bastante insensato, ¿no? Sí, bueno, el Brexit fue insensato. Sobre el Brexit y sobre Estados Unidos yo quiero decir algo porque yo lo he sufrido mucho. Vamos a ver, yo he sido toda mi vida un gran admirador de las democracias anglosajonas, concretamente del Reino Unido y de Estados Unidos. Admirador total. Si había algún país que era modelo de democracia, era o bien el Reino Unido o bien Estados Unidos. Y me lo he tenido que comer, como quien dice, porque no está funcionando. Hombre, el Reino Unido parece que está reaccionando bien después del error terrible que cometieron con el Brexit y del que se han dado cuenta. Aunque hay tabú todavía sobre volver. Sí, bueno, porque es un país democrático, tomaron una decisión, están ahí, no la van a replantear y eso me parece razonable. Pero si me voy a Estados Unidos, o sea, para mí la gran sorpresa fue que este hombre efectivamente en el 2021 dio un golpe de Estado. Dio un golpe de Estado, claramente. Pues bien, el sistema judicial americano ha sido incapaz de procesar a un golpista. Y esto no lo entiendo. Ha sorteado todos los trampas que le han puesto por aquí y por allá. Esto en Europa no hubiera ocurrido. Bueno, aquí tenemos otro que dio un golpe de Estado y primero ha estado exiliado y luego ha estado amnistiado. ¿Qué es? Puigdemont. Ah, bueno, pues sí, vale, cierto. Pero porque, bien, es cierto, y bueno, tienes razón, esto me hace meditar. Pero volviendo a Estados Unidos, a mí eso me sorprendió muchísimo. No solo eso, es que además de eso, el electorado americano le ha premiado con un resultado electoral extraordinario. Sí. Bueno, eso me dejó muy desconcertado. Y pierdes confianza. Pero, y si en este momento nos vamos a mirar la política de Trump en los 100 días, a prácticamente una orden ejecutiva por día, una y media, vamos a ver, yo te diría, yo creo que en este momento Trump está desmontando conscientemente los checks and balances de la democracia americana. Lo está haciendo claramente. Controla el Congreso, controla el Senado, en bastante medida controla al Tribunal Supremo. Al Partido Republicano ha desaparecido. Es un partido trumpista, 100%. Y el demócrata también. Y el demócrata está noqueado. Está como si no existiera. Menosprecia el Congreso, porque él gobierna con órdenes ejecutivas. Se ha apuntalado en lo que llama la teoría del Ejecutivo unitario, de que el presidente de los Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana, y el Congreso, y puede disponer de los presupuestos arbitrariamente a su gusto. Incluso por encima de los jueces. Bueno, el otro día han detenido una jueza, la FBI. Se ha hecho con el control del FBI, se ha hecho con el control del Departamento de Justicia, ha depurado el Pentágono, ha depurado toda la administración con listas de funcionarios afines o enemigos que le había preparado la Heritage Foundation, una fundación de derecha, y está depurando toda la administración pública. Persigue a sus enemigos, los persigue, está vengándose. El caso tú lo conocerás porque eres abogado del despacho Paul Weiss, de cómo de pronto recibe una notificación diciéndole que no puede negociar con la administración pública. Es más, que los abogados de Paul Weiss no pueden ni siquiera entrar en los edificios públicos. Lo cual es demencial. Es demencial. O sea, que está en una guerra. Ad hominem para controlar todo el aparato del Estado. Y acaba de lanzar, que sería ya el colmo,
acaba de lanzar la idea de que se va a presentar en el 2018. Ya está lanzándolo, ya tiene una gorra con el 2018. Bueno, este es un hombre que está dispuesto a hacer estallar eso. ¿Cuáles son los controles que tiene? Pues muchos menos que el Trump 1, porque en este momento está enfebrecido, está casi ensoberbecido. Incluso la prensa no es un contrapoder potente. Incluso, no, bueno, en parte porque la controla. Y en parte porque hay otras fuentes. No, ahora. y porque están todos, con perdón la expresión, acojonados. Están muertos de miedo. O sea, en Estados Unidos, en este momento, la gente que viene, he hablado con varios recientemente, te dice, no se atreven a hablar conmigo con franqueza. La gente está atemorizada. A las represalias. A las represalias. La gente está atemorizada a las represalias. Por lo tanto, ahí hay un problema. Pero esa no es la América que nosotros conocíamos. No, pues eso... Algo ha pasado en la sociedad, me refiero. Sí. No solamente arriba, sino, una vez lo hemos comentado tú y yo en alguna conversación particular, siempre habíamos imaginado que frente a los estados fuertes de los estados de bienestar europeos que controlan y con una radialmente toda la sociedad, teníamos Estados Unidos donde quien mandaba era la sociedad, no el Estado. Sí. El empresario, el hombre hecho, o la mujer, hecha a sí misma, el investigador de la universidad, el profesional. Y esos hablaban de Washington con desprecio. Y ahora nos encontramos, ¿sabes que también ha emprendido contra una televisión? Sí. No sé si es CBS o una de esas. Y ahora nos encontramos, como dices tú, que la gente ni siquiera se atreve a hablar por represalias. ¿Qué es eso? ¿Qué sociedad es esa? Sí, pues algo que tendremos que estudiar, qué ha pasado, porque no lo sé bien. Lo que sí que sé es que eso es así y que es una situación extraordinariamente preocupante. Hombre, yo confío, siempre hemos dicho, Estados Unidos o el Reino Unido son sociedades que están vacunadas frente a la tentación cesarista. Pues aquí la tenemos, la tentación cesarista. Esto es una especie de emperador, es una especie de César que gobierna, por cierto, a base de órdenes ejecutivas y tweets, que produce alocadamente, sin ningún control exterior, porque es un Estado patrimonialista, como se dice en este momento. El Estado está al servicio de Donald Trump las 24 horas y por la noche se dedica a ver la televisión, leer periódicos, eso se pone nervioso, dicta tweets, esos tweets los publica y inmediatamente hay una caterva de funcionarios dispuestos a hacer efectivo el tweet del correspondiente. Por tanto, yo creo que ahí hay un... ¿Cuáles son los controles? Que te iba a decir antes. Uno es el control de que es un Estado federal, por lo tanto los estados tienen muchos poderes y eso va a ser difícil que pueda... Tocqueville habla justamente, tú lo has citado, de la importancia que tiene la fragmentación, no solamente lo local. Exactamente, es decir, la creación de un puntillismo de poderes que puede controlar en un momento dado al poder central. Exacto. Pero eso sigue ahí. La sociedad civil en este momento no la veo activa de ningún modo. Tiene los controles de los jueces con los que está a grescas diariamente. El otro día contaba, no sé si son 16 o 17 órdenes ejecutivas paralizadas por la justicia, que es así que está funcionando. Y la prueba de que está funcionando es que el otro día unos oficiales del FBI, con órdenes simplemente del FBI, detuvieron a una juez. Porque no era muy activa en detener a un inmigrante. Sí, porque no había detenido a un... Detienen a una juez. Esto es muy serio. Por lo tanto, tiene problemas serios con la justicia. Y luego, probablemente, hay dos elementos que en última instancia son fundamentales. Uno es el propio ejército. El ejército americano está formado por gente sensata, prudente, culta, trabajada, maleada por el mundo, mucho más que Trump. Ya le pusieron dificultades en su primer mandato, hasta el punto de que el maletín nuclear lo controlaban los generales para evitar que lo controlara Trump. Esto es letra pequeña, pero está en los libros. Había un par de generales que llevaban el maletín y dice, no se lo des a este tío. Se enfada un día y... Este es un riesgo, pero en fin, está depurando el Pentágono. Está depurando, está consiguiendo. Y luego, finalmente, lo que más le afecta son los mercados. Sí, la bolsa. Lo que más le afecta son los mercados, Wall Street. Si la bolsa baja, se asusta. Pero es que es verdad que es un contrapoder. No, claro. El otro día claro, de pronto bajan al tiempo los bonos del Tesoro y el dólar,
Y entonces se encienden la todas deuda las luces. americana. La deuda americana se encienden todas las luces rojas. Porque la paradoja es que China tiene el 30% de la deuda americana. Sí, ¿no? tiene, no sé si son 800.000 millones. El que más tiene es Japón, en primer lugar, 800, y después China, 700, una cosa de orden. Sí, pero China no va a venderlo, porque si lo vende, lo devalúa, y si lo devalúa pierde dinero en las puertas, tampoco va a hacerlo, ¿no? Vamos a ir. Estábamos hablando de la política interior de Trump, ¿no? Hay otras dos dimensiones del trumpismo, una es la política económica y otra es la política exterior. Pues dinos una palabra. Dinos una palabra. Bueno, la política económica es un disparate, es un dislate. Toma unas medidas, da marcha atrás. Es evidente que no se pueden introducir esos aranceles y mucho menos con esa cosa caótica, ¿no? Por eso te decía antes que al final quien está introduciendo un principio de sensatez y de esto es China, ¿no? Vamos a la política exterior, ¿no? La política exterior es, claro, ese también sigue al primer Trump, ¿no? Sigue al primer Trump en el sentido de que desprecia a Europa, claramente, no quiere saber nada de la OTAN, lo cual nos deja a los europeos colgados del techo y con la necesidad de construir urgentemente un ejército europeo. Su imperialismo es agresivo y hay que creérselo. Es decir, cuando dice que quiere Groenlandia, no está hablando de farol. Cuando dice que quiere transformar a Canadá en el Estado 51, no está hablando de farol. Los canadienses están muy asustados porque lo que pretende es controlar el Ártico. El problema fundamental que hay detrás de esto es el Ártico. Y de hecho, todo hace sospechar que ha pactado con Putin, el que Putin se queda con la parte de Ucrania que ya controla y tú me dejas a mí que yo controle buena parte del Ártico, esta zona que es la que me interesa. Un reparto, como en la época de Berlín. Es un pacto Molotov-Ribbentrop. Yo creo que yo personalmente estoy convencido de que hay un pacto Molotov-Ribbentrop. Lo que pasa es que a lo mejor termina igual. Claro, lo que te iba a decir es que igual que aquel, porque todos los que han pactado el pacto Molotov-Ribbentrop y no se fían nada los unos de los otros. Por lo tanto, el día menos pensado por eso, se traicionarán. Emilio, ¿estarías de acuerdo con esta frase? Que en el fondo, si hacemos un repaso de los principales contrapoderes de Trump, el principal de todos es Trump. Es Trump. En el sentido de que él toma medidas que acabarán yendo contra él mismo. Bueno, sí, esperemos. Lo que pasa es que en el camino se puede llevar medio mundo por delante, y a nosotros incluido. O sea, el riesgo es altísimo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Y una cosa, que estamos ya casi en las dos... Tenemos, por generalizarlo un poco, el problema que tenemos hoy en el mundo es que hay muchos hombres fuertes, y las instituciones son extraordinariamente débiles. Cuando tenemos muchos hombres fuertes, tenemos muchos regímenes patrimonialistas. Ya llamamos regímenes patrimonialistas, es weberiano la expresión, a aquellos que dependen de una persona. Luego, Weber hablaba de... Que lo pone en la Edad Media. Sí, bueno, no, pero las monarquías absolutas, sí. las monarquías, los cesarismos, todo eso Putin es un régimen presidencialista, patrimonialista. No lo es China. China es una burocracia procedimental. Xi Jinping manda mucho, pero manda dentro de un aparato en el que tiene que contar con organismos, con ejecutivos. O sea, que está despersonalizado. Es objetiva. Está objetiva. Tiene una élite meritocrática muy bien formada, nada tonta. Tiene una tradición. Tiene un aparato. China es otra cosa, ¿no? Bueno, y cuando tienes muchos regímenes patrimonialistas con hombres fuertes, lo que entra en juego es el factor humano. El factor humano que es, bueno, pues que la gente enloquece. La Segunda Guerra Mundial fue el enloquecimiento de Hitler, que se creyó que podía ganar Europa, ganar Rusia, y se equivocó de medio a medio. Aunque, bueno, a lo mejor hubiera podido ganar. Bueno, o sí, no, si lo hubiera hecho bien, pero no podía hacerlo bien. Pero yo digo, porque era un insensato. Pero ahí, una vez más, el mayor antípoda de Hitler fue Hitler, que a lo mejor tomó el hibris de los griegos, ¿no? Es decir, que tomó ideas... iniciativas excesivas que fueron su primer. Claro, si hubiera respetado el pacto Molotov-Ribbentrop y no hubiera invadido Rusia, pues a lo mejor hubiera conseguido control de Francia y del Reino Unido. El propio Napoleón. Claro. Napoleón también cometió lo mismo. Como son las dos, te iba a preguntar un par de cosas, por si luego alguien quiere hacer alguna preguntilla. Me encantaría que alguien quiera formular alguna cuestión sobre lo que hemos hablado con mucho fervor y quizá un poco rápido a veces, no sé si estáis de acuerdo. Dos preguntas rápidas.
y paso a las preguntas. La primera es, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en la estructura del mundo occidental? ¿Tienes alguna idea sobre ello? Vamos a ver, la verdad es que yo estoy pasmado como todos vosotros con la inteligencia artificial. Cada vez utilizo más ChatGPT. También. Cuando utilizo ChatGPT se me ponen los ojos como un plato porque no doy crédito. El otro día le dije, prepárame un programa de sociología en 10 puntos en 10 lecciones. Y está bastante bien. No, estaba fenomenal. Estaba fenomenal. Y cada 2 por 3 estoy preguntándole, dialogando. Sí. Y el otro día, por unos temas de salud de mi mujer, que no es total, estuve hora y media. Y además es muy educado. Hora y media. Educada. ¿Quieres que te continúe con esto? ¿Quieres que te diga más? Sí, por favor, cuéntame un poco más. Es impresionante. Y además te dice, oye, buena idea. Te dice, me da coba. me da coba. Es muy listo y me da coba. Oye, qué buena idea has tenido. Me da coba. Bueno, pero más allá de eso, vamos a ver, lo que sí que sé es que la inteligencia artificial, no digamos si se llega a la inteligencia artificial general, es el instrumento, el disruptor tecnológico más importante que puede haber en el siglo XXI. Disruptor tecnológico más importante. Y eso tiene un alcance global, por supuesto en economía, pero en defensa y en seguridad, brutal. A ver si estás de acuerdo con esto que voy a decir, que en algún sitio lo he dicho, sabiendo que es una cosa un poco exagerada. Argumentaba que entre la bondad, entre la verdad y el bien hay una gran diferencia. Y es que la verdad es para los que estudian. Y el bien lo puede practicar todo el mundo. Sí. No hace falta que tengas tantos doctorados como tú, ni que hayas viajado a muchos países, puedes ser un pastor de cabras, puedes practicar la virtud. Pero en cambio la verdad está reservada a las que estudian. Es decir, han tenido que estudiar, han tenido que... Por tanto, la verdad es aristocrática y la bondad es demócrata. ¿Y qué ha pasado con la inteligencia artificial? Que ha cambiado eso en la medida de que la verdad, si la asimilamos en este caso a lo que uno encuentra con la inteligencia, se ha hecho también democrática. Todo el mundo dispone al alcance de las manos una inteligencia extraordinaria. ¿Estarías de acuerdo con eso? No, totalmente. Vamos a ver. Yo creo que ha habido una evolución. Te pongo un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis doctoral, la primera sobre Julián Besteiro, me pasé 1 año y medio buscando los documentos y los artículos de Julián Besteiro. Y luego estuve un 20% del tiempo trabajando eso. El 80% era buscar la documentación, el 20% era pensar sobre esa documentación. Hoy eso lo tienes hecho. No. Buscar la documentación, entras aquí en cualquier base de datos, o solo llegan abstracts, te creas 4 palabras, ¡pum!, te dan los 40 trabajos más importantes en la materia, ya ese 80% liquidado. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es analizar esos textos. Que también te puede ayudar. Bueno, pues ahora ya ni siquiera, porque le dices a ChatGPT, analízame estos 40 textos, y te los lee, te los analiza y te los resume, y te los da hecho. Por eso luego, por lo tanto, hoy la clave es qué preguntas le formulas a ChatGPT, qué imaginación, qué se te ocurre que pueda ser realmente original, para lo cual ChatGPT te puede ayudar. Pero pedirle a ChatGPT que te haga un resumen de qué, pero si te lo hago, pues ya está hecho, lo puede hacer cualquiera, no tiene ningún mérito. Pero fíjate, lo cual cambia por completo el modo de trabajar intelectualmente. Por lo menos a mí me lo está cambiando y estoy aprendiendo. A los temores que toda transformación produce, y es que es verdad, si tú inventas la fábrica, pues muchos artesanos anteriores pierden su trabajo. Sí. Y si tú inventas el tren, pues muchos que antes tenían un negocio de carruajes, entonces hay sufrimiento. Sí, es evidente. Hay sufrimiento, pero es mucho mayor lo que aporta al sufrimiento. Sobre todo, son cosas esas que no tienen alternativa. Pero bueno, que encima es bueno, porque la muerte no tiene, pero no es buena. Bueno, es bueno en el largo plazo, pero en el medio genera muchos problemas. Sí. Efectivamente. Pero también pasó al tren. Como siempre, hay perdedores y ganadores. Sí, pero si sumas la cantidad de gente que se va a beneficiar en esta generación y en las siguientes de la inteligencia artificial. En el largo plazo no tengo duda. No tengo duda. Pero vamos a ver, no tengo duda, salvo que la inteligencia artificial general se use para el mal. Empiece a adquirir conciencia. No, claro. Y entramos en la singularidad y entramos en el transhumanismo. Y yo eso no sé qué decir, porque no me atrevo a decir nada, pero me produce mucha inquietud. Bueno, entonces esto me sirve
esto me sirve frente a los riesgos de la inteligencia artificial para mi última pregunta antes de... Yo luego te haré 2 comentarios. Vale, Dos comentarios finales que quiero hacer. A ver si estás de acuerdo. Es la siguiente. Publiqué hace 10 años, un artículo que se llama La chapuza creadora. Sí, chapuza. La chapuza creadora, sí. Y ahí defiendo una tesis, que esta tarde voy a ir también a defender en la radio, que tiene algo de cómico, pero que tiene algo de serio. No tiene algo principalmente seria, y que la he contrastado con mucha gente que ha tenido poder tanto económico como político. La teoría es la siguiente. Nos tranquiliza más pensar que hay alguien al mando del mundo, aunque sea malo, a aceptar la dura realidad. Y la dura realidad es que no hay nadie al volante. ¿Y por qué? Porque el mundo, una manera de decir es intrínsecamente imperfecto, pero otra manera de decirlo, que es como yo argumentaba en ese artículo, es que el mundo es intrínsecamente chapucero. ¿Por qué? Porque las decisiones, incluso las decisiones más trascendentales, con demasiada frecuencia se toman. Dice, oye, ¿qué ha pasado? Hemos hecho una ley sobre las eléctricas, hemos tomado la decisión del Brexit, hemos hecho un nuevo plan de recursos mundiales de no sé qué. Bueno, pues resulta que se han tomado a última hora. Se han tomado deprisa. Se han tomado, y además sin poder tener en cuenta todos los intereses complejos. Y al final lo que sale es un churro. Y entonces, lo que quería decir, yo lo que argumentaba en ese artículo es, y con eso ya termino. Contrariamente a lo que se podría deducir, y es que esto es un mensaje negativo, no. Es un mensaje muy positivo. ¿Por qué? Porque la chapuza nos libra de la dominación mundial. Esos poderosos, esos tycoons de los que tú hablabas, esas personas que hoy son tan poderosas, que podían un Elon Musk, que no solamente es el hombre más rico del mundo, sino que tiene la red social más grande del mundo y además tiene un poder blando muy grande porque tiene coches y tiene posibilidades de ir a Marte. Podrían dominar el mundo, pero ¿por qué no dominan el mundo? No porque no quieran, sí quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque afortunadamente el mundo es una chapuza. Pues yo te comento, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, de hecho lo he escrito también en algunas ocasiones. Yo creo que los humanos tenemos, cuando hay fenómenos sorprendentes, inesperados, tendemos a desarrollar 2 tipos de explicación, y una es la buena y otra es la mala. La explicación normal es lo que yo llamo los modelos conspirativos o de la hiperinteligencia. Es decir, en algún sitio, gente muy inteligente que se ha puesto de acuerdo, en Davos, lo han planificado, lo han organizado, y han preparado esto y nos están conduciendo y ahí están los malos de siempre. Buscamos responsables. Eso es. Y eso en el fondo nos tranquiliza, efectivamente, nos serena. Hombre, ¿no? Ahí hay una serie de tíos, los de Davos, los americanos, los sabios de Sion, lo que sea. Algunos conspiradores, ¿no? Conspiradores. Ese es el modelo más espontáneo, más normal, es el más sencillo. Luego hay otro, que es yo, el que soy más partidario, que es el que tú llamas de la chapuza, que yo en terminología de sociología llamo de las consecuencias no intencionadas de la acción. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues que cada uno hace lo que puede. La mayor parte de las decisiones se toman con mala información, sin tiempo para pensarlas, apresurados. Me enfadé con mi mujer y estoy de mal humor. Voy a tropezar. Pero también no sé qué. Sí, todo. No, la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania es consecuencia de un apaturullamiento, de una torpeza. No, la información, los generales me dice uno una cosa, otro me dice otra, y al final tomo una decisión que tiene una consecuencia no intencionada, que se suma a otras decisiones que tienen otras consecuencias no intencionadas, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que nadie quería. Eso es. No ocurre lo que pensábamos que iba a ocurrir. Pero impide la dominación. Ocurre lo que no quería. Eso, repito, en sociología se llama las consecuencias no intencionadas de la acción. Y de hecho, yo recuerdo a Robert Merton, un gran sociólogo de Columbia, con el que yo tuve muy buena relación, que decía, esa es la base de la ciencia social. ¿Por qué estudiamos a la sociedad? Porque estamos constantemente produciendo consecuencias no intencionadas. Entre todos generamos, lo decía Hayek, ¿no? La sociedad humana es producto humano, pero no del diseño humano. No es del diseño. Ocurre lo que ocurre. La economía, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que ocurre. Y como ocurre lo que ocurre, tenemos que estudiarlo a posteriori. Porque si lo pudiéramos gestionar a priori, no tendríamos que estudiarlo a priori. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo. Pero que es garantía de libertad.
Bueno, no sé si es de Sí, libertad. porque En todo caso, la conspiración. pero en fin, que la libertad repose en la torpeza de los dirigentes, esa es la realidad. pues puede que sea, no sé si me tranquiliza mucho, porque a lo mejor aparece de pronto un dirigente que no sea torpe y entonces la hemos Pero es que es tan complicado los intereses en juego que es muy difícil que se alineen. Pero yo creo que eso es así, ¿no? Que eso es así, es decir, que al final las consecuencias no intencionadas de la acción, o sea, hay que creer más en la hipointeligencia que en la hiperinteligencia, más en la torpeza humana, en la chapuza, como tú dices, en que tropezamos, en que no sabemos, en que vamos apresurados, en que la información tomas una decisión sin suficiente base. Siempre te falta tiempo para trabajarla, estás presionado, te están llamando por teléfono, tu hijo está enfermo. ¿Quieres fastidiar a alguien? Exacto. Todo eso es lo que hace al final que tomes esa... Oye, tenías dos comentarios, ¿no? Sí, dos comentarios finales. No, para la gente joven, yo quería dos comentarios finales, porque claro, lo que os voy a decir lo tenéis que hacer vosotros, es vuestra tarea en las próximas décadas. O sea, lo primero es lo siguiente. Durante 200 o 300 años, la historia del mundo se ha escrito en Europa. La hemos escrito los europeos, la historia de América se ha escrito en Europa, la historia de África, lo comentaba antes, la de Asia. Europa ha hegemonizado la historia del mundo. Eso, sin embargo, terminó en el 45, a partir del cual Europa dejó de escribir su propia historia. Y así seguimos. Los europeos no podemos escribir nuestra propia historia. En este momento nos la están escribiendo los americanos, que nos han dejado abandonados, o los rusos. Pero esta es la realidad. Pues bien, lo que tenemos que hacer, y nos lo dijo Angela Merkel hace tiempo, es ser capaces de escribir nuestra propia historia. Es decir, de que Europa vuelva a recobrar el control de su propio destino. No vamos a escribir la historia del mundo, eso ya pasó. Pero que no nos pase a nosotros lo que les pasaba a ellos antes, que otros escriban su propia historia, no. Y para eso necesitamos una Europa fuerte, mucho más fuerte que la actual. Es decir, lo que necesitamos son unos Estados Unidos de Europa. Podemos llamarlos de otro modo, ponerle la etiqueta que queramos, pero desde un punto de vista de articulación, lo que necesitamos es una potente federación europea. Los países europeos aislados son todos muy pequeños. Se ha dicho muchas veces que Europa está formada por dos tipos de países, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. Bueno, pues los que todavía no saben que son pequeños ya se han entrado. Cualquier país europeo es una porquería. Cualquier país europeo es una provincia de China, o es una ciudad. Países de 8 millones, 10 millones, eso es una ciudad. O un estado pequeño de América, ¿no? No, claro. Hay más de 40 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes. Con menos de 10 millones de habitantes son más de una docena de países europeos. Europa es muy pequeña, hay que articularla, hay que construirla y necesitamos, como digo, unos Estados Unidos de Europa, y eso lo tenéis que construir vosotros. Lo segundo es sobre el mundo. Vamos a ver, los 1.400 millones de chinos que hay en este momento no van a desaparecer, van a seguir ahí. Van a seguir ahí durante mucho tiempo. Y otro tanto, los 1.400 millones de indios, que ya no son 1.400, sino 1.500 y que van a ser 1.700 dentro de nada. Han superado a los chinos, ¿no? Han superado a los chinos. Tampoco los 1.400 millones de africanos, que dentro de nada van a ser no 1.400, sino 2.200. La demografía africana es salvaje. Ni unos ni otros van a desaparecer, van a seguir ahí. Bueno, tenemos que hacer un mundo en el que esta gente se encuentre razonablemente bien. Lo que buscan es una prosperidad parecida o razonablemente parecida a la nuestra. Tienen derecho a buscarla. Si no la encuentran en sus países, la buscarán fuera. No hay la menor duda, la buscarán fuera. Y si esos países son un desastre, se jugarán la vida buscando esa oportunidad fuera. Y los tendremos aquí. La inmigración. No tenemos alternativa. Por lo tanto, no tenemos, en este momento, el mundo no tiene alternativa a proporcionar una razonable prosperidad a esas masas de población de África y de Asia, básicamente. De África y de Asia, básicamente. Y no tenemos alternativa. También eso es una tarea de las próximas décadas, pero hay que hacerlo, porque si no, será un lío. Si no, vendrán a buscarla aquí y nos encontraremos. O sea, una Europa fuerte, pero en un mundo fuerte también. Una Europa fuerte capaz, entre otras cosas, no solamente Europa, de promover el desarrollo, el crecimiento, una redistribución la de la riqueza que se ha producido en los países. Bueno, lo primero, antes de la riqueza, lo fundamental es estabilidad institucional. No nos engañemos, los humanos, esto está claro, prefieren claramente la seguridad a la libertad, incluso a la prosperidad. Lo primero es tener seguridad, lo primero. Y para que haya seguridad necesitan instituciones, Estado. El gran problema de buena parte del mundo, el que rodea antes, es que no tienen Estado. Es más, tienen un Estado muy complicado porque son estados que han incorporado tecnologías duras, modernas, y han comprado carros de combate y cazas y Kalashnikov y fusiles de asalto y ametralladoras,
pero no han incorporado una justicia independiente, una policía independiente, un rule of law, un Estado democrático, valores, unos unas funcionarios, costumbres. unas administraciones públicas, no lo han incorporado. De modo que tienen fuerza, pero no los mecanismos para utilizar esa fuerza con prudencia. Y de ahí que haya muchos malos gobiernos Sí, en yo el mundo. muchas veces argumento que... Es como yo, mi ejemplo es como si a un niño le das una K-47. Si a un niño le das una K-47, lo utilizará mal. Pues en este momento hay muchos estados que tienen una K-47, Sí. pero tienen la madurez de un niño. Esto Así es un problema, ¿no? Por lo tanto, esa es la visión. Lalo, ya piensa que Venga, siendo las una 2:15, ¿qué opinas? ¿Abrimos pregunta? Bueno, pues si alguien quiere hacer una pregunta, pues venga, haz la pregunta, sí. O hacemos una cosa si os parece bien. Acumulamos las preguntas, hacéis las preguntas y luego que Emilio le responda a todas juntas. Hasta luego. Sí, Hola. sí. Vale. Lo primero, gracias, Emilio, por tus palabras. Sí. Y nada, y lo segundo sería, respecto al principio de la conferencia, ¿qué opina o qué opinión le merece que la oposición esté diciendo o alegando que no hemos estado preparados para lo del lunes a consecuencia de la falta de inversión en energías nucleares o no tener como una fuente de energía más segura a nivel nacional y ser tan dependiente por la globalización que comentaba? Otra pregunta. Lo primero, darle las gracias por estar aquí hoy. Y yo tengo preparadas 2 preguntas, pero son muy cortas, eso es lo bueno. Entonces, la primera es que si usted considera que la globalización ha diluido nuestra identidad colectiva o más bien la ha redefinido. Y la segunda pregunta es muy personal, en mi opinión, y es que si para usted el ser humano a día de hoy es el peor o el mejor amigo del progreso. Hay una pregunta más. Uf. Muchísimas gracias, ha sido un placer poder asistir a la conferencia y mi pregunta también pues la enlazo un poco con la que ya se ha puesto al principio y también se relaciona con lo que has mencionado de un Estado federal un poco europeo como una opción futura para tener más importancia o relevancia en la geopolítica mundial. Y también quería preguntar si usted ve posible un futuro europeo más fuerte, pero con energías renovables, o si no va a ser posible y si hay que pues, volver otra vez a la nuclear y sí, qué pues, posibles retos nos enfrentamos con... Bueno, Muy bien, pues aquí, ¿no? empiezo por la última y voy más Venga. atrás. Vamos, empiezo por la última. Yo creo que, vamos a ver, las nucleares son renovables. Eso para empezar. Por lo tanto, no veo por qué no vamos a utilizarlas cuando además nuestros vecinos, por ejemplo los franceses, las están utilizando de un modo masivo. Con lo cual corremos el riesgo, igual que ellos, porque si estalla pasará como Chernóbil, eso va para todos lados, corremos el riesgo, pero no tenemos los beneficios. No me parece nada inteligente decir vamos a renunciar a las nucleares por razones ideológicas cuando en medio Europa las están utilizando. Y yo creo que el tema de la energía es un tema tecnológico y los temas tecnológicos se acaban solucionando. A mí los temas tecnológicos no me preocupan, me preocupan los temas humanos porque esos son más difíciles, ¿no? Iba a las preguntas tuyas. Si estamos ante el mejor o el peor. O sea, yo creo que, y lo he defendido muchas veces, que ha habido progreso moral en la humanidad. Yo creo que no solamente hemos asistido en los últimos siglos a un, digamos, espectacular progreso tecnológico, también al progreso moral. Y bueno, la esclavitud se ha cancelado en prácticamente todas partes, prácticamente casi todas partes. La condición de la mujer ha mejorado significativamente en muchas partes del mundo. Los derechos humanos se han establecido y se han generalizado. La condición de los homosexuales LGTBI ha mejorado también en numerosos países. Y la desigualdad ha decrecido. Claro. La desigualdad en el mundo ha decrecido mucho, mucho. Ha crecido en algunos países, pero en el mundo en su conjunto ha decrecido. Ha habido un claro progreso moral de la humanidad. ¿Somos mejores o peores? Vamos a ver, es muy difícil. Somos mejores que Séneca o que Buda o que Jesús de Nazaret o que pues me haces una pregunta que no sabría contestarla. No creo que seamos mejores, creo que la naturaleza humana es esencialmente la misma, pero sí creo que hemos mejorado moralmente, ¿no? No sé si eso responde, pero No a lo largo de la historia, sino a día de
está más, camina de la mano con el progreso o en cambio pone zancadillas? Pues hay de todo, como siempre ha habido. Hay de todo, pero fíjate, en este momento más bien me preocupa el progreso científico desbocado, que es a lo que yo creo que estamos, que las zancadillas al progreso, que las ha habido, históricamente las ha habido, bueno, pues desde Galileo hemos tenido zancadillas al progreso por todas partes, ¿no? Yo creo que hoy no. Hoy lo que tenemos es hoy es muy curioso, porque después de la Segunda Guerra Mundial, con el proyecto Manhattan, la gran ciencia, tenemos un sistema de producción industrial de ciencia. El ritmo de producción de nuevos conocimientos es disparatado. Se doblan cada 10 o 15 años como mucho. Crecen a un ritmo del 5, el 6 o el 7% anual acumulativo. Si tú ves la curva de producción de conocimientos, es exponencial. Es decir, estamos en un momento de estallido de nuevos conocimientos científicos y, por lo tanto, también de que esos nuevos conocimientos científicos se transformen en mejoras sociales. La tecnociencia inventa cosas, luego eso se hace friendly y finalmente lo recorremos. Recuerdo que William Bender, uno de los jefes del MIT de Estados Unidos, en la puerta del laboratorio de su universidad del MIT había puesto el eslogan: aquí inventamos el futuro. A mí me gusta mucho, porque es verdad. Ahí en el MIT, en los laboratorios, inventan el futuro, que luego vamos a acabar recorriendo nosotros. Pues bien, el problema para mí es que ese futuro hoy se está inventando a velocidades de vértigo. La inteligencia artificial puede ser el elemento radicalmente disruptor, ¿no? Por lo tanto, me preocupa el ritmo acelerado de las transformaciones tecnológicas que genera un ritmo de cambio social que a veces desconcierta. Nos convierte en ese niño. En ese niño con escopeta. Sí, ¿no? Y tienes esa sensación de decir que se pare, que me bajo, ¿no? Sí. Que yo no quiero este futuro, esto que se pare. Y vuelvo a la primera pregunta sobre las... ¿sobre qué era? Si ocurrió algo el lunes. Sí, se ocurrió. Sí. Vamos a ver, no lo sé. Y si se debería haber invertido más. Parece que sí. Vamos a ver, lo que yo he llegado a entender, vamos a ver, primero, yo soy un lego por completo en estas cuestiones y lo que te puedo decir no vale más que lo que puede decir cualquiera de vosotros que sale del periódico, pero la impresión que tengo es que las energías renovables no permiten la estabilidad del sistema, que tiene que moverse en un margen de los 50 megahercios y estabilizar ahí. Eso lo proporcionan las nucleares, las hidroeléctricas, y como el otro día estábamos en un 70% de renovables y muy poco de las otras, se produjo el desequilibrio. Es decir, hay que introducir mecanismos de estabilización del sistema. Eso se sabía, los técnicos lo habían denunciado, la propia red eléctrica lo había dicho, pero no se ha hecho, pues habrá que hacerlo. Por eso digo, es un problema técnico que tendrá solución. Bien, la última. Rápido, porque son y 23. Venga. Como con la cabeza, o sea, con Trump a la cabeza del gobierno estadounidense, se nos han negado a varios países europeos ciertas ayudas, pues por ejemplo a Ucrania y demás. ¿Cree que en verdad este desprecio por parte de Estados Unidos a Europa, a países europeos, en verdad puede servir como para un surgimiento de la independencia europea? Yo creo que la pregunta es buena y te contesto. Trump por una parte y Putin por otra están hoy funcionando como lo que se llama federalizadores externos. Es decir, fuerzas que al provocar miedo, desconcierto e incertidumbre están incentivando y movilizando a la fusión europea, a la fusión de Europa. Por lo tanto, hay en los últimos, estoy hablando 4 o 5 años, pero Trump es un elemento clave, una tendencia creciente a una mayor fusión europea. Este camino que yo os animaba a iniciar de la Federación Europea, bueno, en buena medida se está comenzando a avanzar despacio, porque los mecanismos de toma de decisiones son muy lentos, pero se está iniciando y yo creo que en ese sentido es muy bueno, ¿no? Recordemos a Ortega. Ortega en la rebelión de las masas terminaba diciendo: Europa se unirá cuando la coleta de un chino aparezca por los Urales. Es una frase pues
nada políticamente correcta. Hoy no se podría decir eso de la coleta de un chino. Es un estereotipo impresentable. Pero la idea es buena. Europa se unirá cuando tenga miedo. Y tiene miedo. Y en este momento tiene miedo. La cabeza de Estados Unidos en verdad también es un contrapoder para él mismo. Porque al final nos une o nos hace redefinir nuestra identidad. Sí, bueno, debería, bueno, él está debilitando a Estados Unidos, no lo está fortaleciendo, está perdiendo toda su red de alianzas. Estados Unidos ha construido una red de alianzas de más de 130 países por todo el mundo, con bases militares en otros tantos países, y esa red está desmoronándose porque nadie se fía ya de Estados Unidos. Si Estados Unidos no mantiene la alianza con Canadá, que han sido sus socios desde siempre y los tienen al lado, no mantiene la alianza con Europa, pretende ocupar un territorio de Dinamarca como es Groenlandia. Si es eso, ¿qué confianza van a tener los japoneses, los de Corea del Sur, los de Taiwán? Está creando una sensación de incertidumbre enorme en el mundo, y la consecuencia de esa incertidumbre es que esos países que se sienten inseguros o bien se buscan un entendimiento con China, que lo están haciendo, y Europa incluida, y España no digamos, o buscan un entendimiento con China, o se nuclearizan. Esa es la otra. Y corremos el riesgo de que haya un proceso de proliferación nuclear en el mundo, porque si yo fuera japonés, estaría construyendo una bomba atómica. Y si yo fuera de Corea del Sur, 3/4 de lo mismo. Y seguro que los alemanes lo han pensado, y no digamos los polacos. Y eso es un enorme riesgo. De modo que, en lugar de generar certidumbre, seguridad, etcétera, lo que está generando y debilitando a los Estados Unidos, que está perdiendo unos aliados enormemente provechosos, pues para repartirse el mundo, no se sabe cómo, con Trump y con Xi Jinping. Emilio, millones y millones de gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Placer.